Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y quiero compartirles hoy una escritura que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, que se está refiriendo al Señor Jesucristo, el verbo de vida, el verbo hecho carne, el que era en el principio con Dios, pero que también era Dios, y que se hizo carne y vino al mundo. Y allí dice así, Dios lo bendiga. No, o sea que una persona. Allí dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Juan 1:10. Lo vuelvo a repetir. Juan capítulo 1, versículo 10 dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y quiero hablar del Jesús no conocido, porque realmente el mundo no conoce a Jesús. La mayoría. Solo hay un rebaño pequeño que le conoce. Pero el mundo anda en tinieblas y no conoce a Jesús. Porque si le conocieran, no andarían como andan. No andarían en tinieblas. Andarían en la luz. Y el no conocer a Jesús trae sus consecuencias graves, gravísimas. ¿Sabe eso, querido amigo? Que el no conocer a Jesús trae consecuencias terribles para el alma del que no le conoce. Tú tal vez no puedas conocer a hombres famosos y conocidos en este mundo, como el presidente Trump de Estados Unidos, o el presidente Putin de Rusia, o al presidente de la China, o a personajes famosos. Tal vez tú no los conozcas, pero el no conocerlos a ellos no trae ninguna consecuencia a tu vida. Absolutamente ninguna. El no conocer a personajes famosos de este mundo no trae consecuencia alguna para el alma del hombre. Pero el no conocer a Jesús te mete en agua hirviendo. El no conocer a Jesús te mete en problemas tarde o temprano. El no conocer a Jesús te pone en la dirección del abismo y del lago de fuego. Ponle cuidado, querido amigo. El no conocer a Jesús te mete en agua hirviendo. Déjeme contarle un dato científico de científicos que han hecho pruebas con sapos. El sapo es un anfibio de sangre fría. Y han experimentado que si coges un sapo, ahora no vayas a hacer esto, pero que si alguien coge un sapo y lo mete en una olla con agua y pone el agua a calentar y a hervir,
El sapito es de sangre fría, pero su sangre se calienta para, por decir algo, para nivelarse al medio ambiente. Se va calentando con el medio ambiente en que está. De manera que el agua se va calentando y el sapo no se da cuenta. El sapo no se da cuenta de que el agua se está calentando, porque su sangre también se va calentando con su medio ambiente. De repente, cuando el agua empieza a hervir, él no se ha dado cuenta que está en agua hirviendo y le sobrecoge la muerte. Le sobrecoge la muerte de repente. Y así es el hombre. Sin Cristo está metido en agua hirviendo. Y de repente, si le sobrecoge la muerte, se pierde sin Cristo. Se pierde sin Cristo porque hay terribles consecuencias de morir sin Jesús, de morir sin Jesucristo. Dirá, ¿por qué hay terribles consecuencias de morir sin Jesús? Porque el hombre ha pecado, el hombre ha violado las leyes santas, justas y buenas de Dios. Y cuando el hombre viola las leyes de Dios, teniendo ya uso de razón, y hace lo malo, se echa una sentencia de muerte encima. Porque Dios, el que te creó, dijo en su palabra, o dice en su palabra, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Qué es eso? Una sentencia de muerte para el alma. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, lo que tú recibes por pecar no es nada bueno. Lo que tú recibes por pecar es muerte. Muerte para tu alma. Una sentencia, una condena para tu alma. Cuando Adán pecó, entró la muerte a operar en él y murió. Adán murió porque pecó. Romanos 5:12 dice, porque la muerte entró, porque el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte es causa del pecado. Sí, una vez el hombre peca, queda bajo una sentencia de muerte. Y el único que puede quitar esa sentencia de muerte sobre tu vida, el único que puede quitar la condena de sobre tu vida es Jesucristo. Nadie más. Es la única opción de salvación. Venir a Cristo, conocerle a Él. Pero si no tienes el conocimiento de Cristo, ¿cómo vas a venir a Él? Primero tienes que oír de aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario para salvarte. Tienes que oír de aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para salvarte. Porque su sangre es su vida. Cuando Él derramó su sangre, derramó su vida por nosotros.
Porque Levítico 17:10 dice, la vida de la carne está en la sangre. En la sangre. La vida de la carne está en la sangre. Cuando Cristo derramó su sangre, la derramó por nosotros, derramó su vida. Sufrió la sentencia de muerte que nosotros merecíamos. No solamente murió en la carne, sino que descendió a las profundidades. Descendió a los espíritus encarcelados, a donde nosotros íbamos a templar, a la prisión de los muertos. Allí era donde sería el destino del hombre pecador que no cree en Él, para esperar el juicio, la sentencia de muerte, en el abismo, para luego sufrir la segunda muerte que habla la Biblia, que es la muerte del alma, porque el alma no es inmortal. Pero Jesucristo vino a llevar esa sentencia sobre sí mismo. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Pero el que no conoce a Cristo, o el que no quiere conocer a Cristo, porque muchos no le quieren conocer, como dice esta escritura, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Muchos no quieren conocerle. Muchos no quieren el conocimiento de Dios en sus vidas, porque quieren andar en su pecado, porque quieren andar en sus rebeliones, porque quieren andar en sus pasiones de la carne, porque quieren vivir su propia vida a su propia manera. Quieren vivir la vida loca. Ayer creo que fue que iba en el bus y vi un anuncio de Claro que tenían una pancarta y decía: vive la vida sin límites, vive la vida sin límites. Y eso es lo que quiere el hombre sin Cristo, vivir la vida sin límites, vivir la vida loca, vivir a su manera, y por eso muchas veces no quieren conocer a Cristo, no quieren conocer a Dios, porque el conocer a Cristo implica cambiar su camino, porque al conocerlo Él le invita a seguirlo hacia la vida eterna, hacia la luz. Pero el mundo está como está porque no conoce a Jesús. Por eso la gente en este tiempo de fin de año, no solo en este tiempo, eso pasa la mayoría del año, se entregan a las borracheras, se entregan a darle rienda suelta a la carne, se entregan a pachanguear, se entregan a la idolatría, quisque a prenderle velitas a las estatuas y a la Virgen. Dios no te llamó a exaltar a la Virgen, eso es idolatría. Dios no te llamó a adorar a la Virgen, eso es idolatría. Dios no te llamó a doblar tus rodillas santos ni a María, eso es idolatría. Pero la gente hace esto porque sirven a lo que no es Dios, como dice Gálatas 4:8.
que en un tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que no son dioses. Por eso la gente sirve a lo que no es Dios, sirve a la criatura. Y para decírtelo más claramente, ¿por qué sirven a las estatuas? ¿Por qué sirven a María? Se echan las estatuas en los hombros. Sirven los ídolos de yeso y de palo y de madera y de piedra. Sirven a lo que no es Dios, dejando el conocimiento y los mandamientos de Dios a un lado. No conociendo a Dios, sirven a lo que por naturaleza no es Dios. Gálatas 4:8. Por eso el hombre se entrega a los ídolos y a prender velitas que a los santos o a María, porque les falta el conocimiento de Dios. Y los que les han enseñado eso, los han pervertido en los caminos de Dios. Les han pervertido el camino. Los han engañado. Y la gente anda engañada porque no puede ver más allá de sus narices. Porque no lee la Biblia. Porque no lee las Escrituras. Por eso el engaño los abraza y se los lleva como corderos al matadero, al abismo. Porque los idólatras serán echados al lago de fuego. ¿Pero por qué es esto? Por no conocer a Jesús. Por no conocer a Dios. Por eso se abraza el engaño, como en los tiempos de Jeremías, que Israel abrazó el engaño y no lo quiso soltar. No quiso soltar el engaño porque era un pueblo rebelde. Y déjame decirte algo, ¿hasta cuándo tú vas a abrazar el engaño de este mundo? El engaño religioso. ¿Hasta cuándo te vas a disponer a conocer a Jesús? El con no conocer a Jesús te pone en agua hirviendo. Por eso la humanidad está en agua hirviendo. Porque sus caminos se han alejado de Dios. Sus caminos son torcidos. Totalmente torcidos. Les han torcido el camino a los ídolos, al engaño, a la mentira, a la falsedad. La falta de conocimiento de Dios lleva al mal. A que el hombre coja el camino de Caín. ¿Sabe cuál es el camino de Caín? Que nos advierte la Biblia en Judas 1:11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. El camino de Caín es religión a su manera. El camino de Caín es profesar a Dios con los labios, pero negarle con los hechos. El camino de Caín es la religión de acuerdo a lo que yo pienso, sin que Cristo reine en mi vida, sin someter mi vida a Cristo. Y el mundo está en tinieblas y en engaño porque no han querido realmente conocer a Jesús. Y si no conocen a Jesús, ¿cómo van a poder obedecer el Evangelio de Cristo? Que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a convertirnos de las tinieblas a la luz, que nos llama a dejar la idolatría, el engaño, la fornicación, el adulterio, la brujería, la hechicería, la mentira, la homosexualidad, el lesbianismo. Pero ¿cómo van a obedecer el Evangelio de Cristo si no conocen a Cristo? Por eso el fin de ellos será perdición.
sufrirán la sentencia de muerte. Porque si mueren sin Cristo, el único que los podía salvar, porque si no le conocen, no vienen a Él, no le siguen. Y si no le siguen, se pierden. Esas son las terribles consecuencias de no seguir a Jesús, de no conocerle. Que muere en pecado para ser condenado. El Señor le dijo a los judíos: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si uno muere en pecado, muere con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Y si muere con la sentencia de muerte sobre su cabeza, será condenado. Sufrirá la muerte segunda, la muerte del alma. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. No te engañen, Dios no puede ser burlado. Tú tienes que escoger o el camino del mundo o a Cristo. No hay otra opción. El pecado o a Cristo. En Él está la vida. En Él está la luz. En Él está la salvación. En Él está el perdón de los pecados. En Él está la vida eterna. En Él está la reconciliación con Dios. A través de Él se nos abren las puertas al reino celestial y a la gloria eterna. Pero sin Él, sin conocerle a Él, sin venir a Él, sin seguirle a Él, sufrirá la sentencia de muerte el pecador no arrepentido que no viene a Él. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Estás en agua hirviendo? Dirás: no, yo no estoy en agua hirviendo. Pero déjeme decirte algo. Si no conoces a Jesús, estás en agua hirviendo. Y si mueres sin Cristo, te vas a perder. No te espera nada bueno. Pero gracias a Dios que mandó a su Hijo al mundo para salvarnos. Y termino con esto. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú le conozcas. Por eso en su oración que hizo al Padre Eterno, antes de ir a la cruz dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan 17:3. Isaías 43:7 dice: a todos los llamados por mi nombre, para gloria mía los he creado. Y luego en el 43:10 dice: para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no hubo Dios, ni lo será después de mí. Él es el Dios de la creación, el que te creó para la gloria de tu nombre. Jeremías 9:24 dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico se alabe en sus riquezas, ni el valiente en su valentía, pero alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor. Dios te llama a conocerle. Apresúrate a empezar a conocerle. Apresúrate a empezar a seguirle, porque Él es la vida. Y Él te creó para la gloria de su nombre. A todos los llamados por su nombre los creó, los llamó para ser de Él. Llamados a ser de Jesucristo, dice Romanos 1:6. Hoy entrega tu vida a Cristo, recíbele para el perdón. Recíbele para que tu nombre hoy sea escrito en el libro de la vida. Pero decídete cambiar de rumbo de tu vida, porque el perdón está para el alma arrepentida.
para los que quieren andar con Él, para los que quieren abandonar el pecado, para los que quieren salir de la corrupción que hay en el mundo. Sal de la idolatría, sal de los ídolos que no te van a producir sino muerte. Sal del engaño religioso, sal del pecado y empieza a seguir a Cristo. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración para el que quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Él está aquí. Él dijo: donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él está aquí y Él quiere perdonarte. Él quiere tomar tu vida. Él quiere darle paz a tu alma y Él te quiere dar vida eterna. Los niños también, si hay muchachos, niños, hagan la oración de entrega al Señor. Dígale así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero creo, Señor, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo en este mundo. Ayúdame a abandonar el pecado. Te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Límpiame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Padre de la gloria, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme. Recibo hoy tu salvación y el perdón de mis pecados a través de la fe en tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia. Y en el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén. Gloria al Señor.